Bueno, como les había comentado, pues ahorita vamos a ver en este caso o hablar sobre el tema de lo que son las balanzas comerciales. No sé si ustedes hayan escuchado en alguna ocasión que dicen, no, pues México tuvo un déficit comercial en lo que se refiere a su balanza comercial, entre otras cosas, ¿no? En este caso, esta situación de que un país tenga pues una balanza comercial pues superavitaria o en este caso deficitaria, pues depende de cómo estuvo su situación con respecto a sus ventas al exterior, o más bien dicho como exportaciones, y sus compras del exterior, o también conocidas como importaciones. En este caso vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver, en este caso, la balanza comercial de México y el país que ustedes eligieron. Es decir, si no se acuerdan, ahorita me dicen para, en este caso, recordárselos, pero ya lo deben de tener ahí porque fue lo mismo que hicieron con el ejercicio anterior de sacar las importaciones y exportaciones de ese país, ¿no? Entonces, para este ejercicio vamos a necesitar este formato, este también lo voy a subir en Classroom más al rato, donde ustedes van a anotar, solamente vamos a buscar la información en la página de Trademap, que ya saben cuál es, pues es la de www.org, es donde la van a encontrar en esta página, y pues ya saben, ya están registrados, entonces nada más sería cómo buscar la información. Entonces nos vamos a ir a esta página, ¿sí? Y como ya saben, pues si en este caso ya están, en este caso registrados, pues lo único que tienen que hacer es iniciar sesión. En esta parte de aquí se dice iniciar sesión. La mía normalmente ya por ser la misma computadora que utilizo ya está iniciada la sesión, pero ustedes van a tener que iniciar sesión. En caso de que lo tengan diferente, ponen su correo y su contraseña y ya pueden entrar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora a diferencia de las veces pasadas? En este caso yo necesito buscar qué tanto le vende México, en este caso hablando de exportaciones, al país que cada uno de ustedes eligieron. En este caso, para el ejemplo, yo elegí Alemania. Ya revisé que no tuviera ninguno de ustedes, ese país para que no hacerles la actividad. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya sabemos que pues en esta página nos da lo relacionado a importaciones y exportaciones de un determinado producto. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la primera campo en blanco, que es donde se pone lo que es el producto o la fracción arancelaria del producto, aquí vamos a poner, le vamos a dar clic y esperamos a que nos aparezca este listado y vamos a elegir todos los productos porque yo voy a hacer esa balanza comercial de lo que son todos y cada uno de los productos que se importan o se exportan por parte de México y el país que han elegido ustedes, en el caso que yo estoy haciendo el ejercicio, México y Alemania. Luego, en el siguiente espacio en blanco voy a poner México. Este es igualito para todos. Ya pongo la palabra México y selecciono, ya se pone aquí México también. Y me aparece pues un tercer espacio en blanco, que es donde yo voy a poner lo que es el socio. En mi caso sería Alemania. Entonces, pongo Alemania. No, pues. Ya se me salió del programa. Déjenme volver a iniciar sesión, hacer todo el procedimiento que les he dicho, correo, contraseña, e iniciar sesión. Y esperamos a que se cargue bien esto. Entonces igual ponemos, les decía, todos los productos. México. Y país socio, Alemania. Entonces ya tengo aquí lo que son los dos países. Entonces, en este caso, aquí les decía, está por default, ya está seleccionado importaciones. Recordando que aquí en la página primero dice exportaciones mexicanas hacia Alemania. Cualquiera de los dos que yo ponga, en este caso, da la misma en el sentido de que al final yo voy a ver de qué se trata. ¿Cómo es esto? Se le quitó Alemania aquí.
Le anda moviendo mi computador o qué? Les decía, aquí no importa cuál ponga, al final de cuentas, cuando ya seleccione todo, me va a aparecer ahí en el título de qué se trata, si de importaciones de México hacia Alemania o de exportaciones de México a Alemania. Así ahorita lo vamos a ver. Entonces, la vez pasada lo dejo por lo que está por default aquí de importaciones y la vez pasada estábamos viendo lo de indicadores. Aquí lo que me interesa a mí es sacar la información con respecto a los años. Acuérdense que yo voy a ver cada uno de los años aquí, es decir, cuánto se exportó por parte de México hacia Alemania en el 2020, 2019, el 2018, el 2017, el 2016 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al final, pues ya me va a dar un saldo comercial. Entonces, independientemente de lo que yo elija, me va a dar la información, nada más es saber cómo la voy a manejar. Entonces, aquí en lugar de indicadores, me voy a ir a series anuales para que me dé la información de lo que es el valor exportado o importado, pero por cada uno de los años que yo quiero investigar. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya el título me dice comercio bilateral entre México y Alemania, que es lo mismo que la balanza comercial de México con Alemania. ¿Se acuerdan que habíamos escogido importaciones? Entonces, lo que me menciona aquí en la página es lo que les decía aquí. La primera de estas es lo que me va a decir, México importa desde Alemania. ¿Qué quiere decir? Que estos datos de todos los productos, porque esta misma primera fila es la que vamos a agarrar para la información, me dice México importa desde Alemania. Entonces, en la tabla me dice importaciones mexicanas desde Alemania. ¿Qué quiere decir? Que esos son los datos que yo necesito. Es decir, México está importando desde Alemania esa cantidad. Entonces, esta sería las importaciones de México desde Alemania. Si yo he puesto exportaciones, pues me va a dar exportaciones de México hacia Alemania. Entonces, en este caso, a mí me pide 5 años, pero aquí me muestra 3. En este caso, lo que yo voy a hacer es irme donde dice periodo, número de columnas, me dice 3 por página. ¿Qué quiere decir? Que me está mostrando 3 años nada más. Entonces, en esta flechita hacia abajo, yo le voy a dar clic y voy a elegir 5. Si se dan cuenta, si ustedes tienen alguna ocasión, alguna tarea que digan, no, pues investigame los últimos 10 años del comercio entre México y otro país, aquí lo pueden hacer, es decir, hasta 20 años me da información sobre el comercio entre México y el país que yo seleccione. Entonces yo nada más les estoy pidiendo 5, le damos 5 por página y ya me va a aparecer la información de los 5 años. Para hacer el ejercicio más rápido y que no estar tedioso ahí de ponerle todo, vamos a agarrar el último año nada más, ¿no? Entonces, en el último año, las importaciones de México desde Alemania fueron por 13.868 millones 74 mil dólares. Entonces, yo voy a copiar y pegar esta información. Aquí, recuerden que les decía, cuando vayan a hacer el formato, es decir, lo puedo copiar y pegar, ¿no? Como quieran. Pero aquí lo que voy a hacer es ya darle el formato. Acuérdense que en lugar de puntos, pues normalmente va lo que es la coma y posteriormente lo que es acá también, en lugar de puntos, son comas las separaciones de miles. Aquí ya no le pongo los 3 ceros porque acá ya lo menciona que son en miles de dólares. Maestro, esas nada más son del 2020, ¿verdad? Nada más del Y 2020. las del 2019. Acá está, por ejemplo, lo que les decía, nada más voy a copiar y pegar ahorita del 2019 del 2020 para hacerlo más rápido, pero acá están los demás datos, ¿sí? ¿O quieren que lo hagamos todos aunque tarde más? ¿Lo hacemos todos? Como, como guste, maestro, pero sí, ya sé cómo es. Sí, les digo, aquí nada más ustedes van a agarrar los datos, yo agarré para, les digo, para hacerlo más rápido y que ustedes lo vayan haciendo ahorita también y si tienen dudas me preguntan, voy a hacer un solo año nada más, ¿no? Entonces, ya les dije cómo sacarlo de los 5 años acá, les decían bueno, aquí acá está, se me hizo más grande nada más porque pedí 5. Le va a aparecer por default 3 por página, ustedes agarran 5 y ya le van a aparecer los 5 años, ¿no? Igual les digo, aquí está ahorita el video, si tienen dudas lo pueden consultar de nuevo.
¿Ok? Entonces les decía, nada más voy a copiar y pegar, pero recordando que le den el formato. En este caso aquí ya también le voy a poner lo que es el signo y ya tengo mi información. Entonces ya tengo la información de importaciones, suponiendo que ya hice la de los demás países también. En este caso me voy a ir ahora a sacar las exportaciones. En este caso lo único que tengo que hacer aquí es cambiar donde dice otros criterios, lo voy a cambiar a exportaciones y me va a dar las exportaciones de México a Alemania o hacia Alemania, perdón, en los últimos 5 años. Entonces, igual que en el anterior, que me dice aquí, en este caso aquí ya están los 5 años también, y me dice que en el 2020 México exportó hacia Alemania 6.464.774.000 dólares. Entonces copio y lo pego en mi tabla. Entonces les digo, aquí hay que darle el formato de ponerle el signo, cambiarle cambiar el signo, cambiar los, en este caso las comas o los puntos por las comas y ya tengo. Aquí, si se dieron cuenta, en el caso ahí de la página, me da una tercera opción que es esta, la del saldo comercial, pero para cuestiones que ustedes sepan de cómo sale ese saldo comercial, no es otra cosa que una resta, el saldo comercial no es otra cosa que una resta, ¿sí? Entre lo que son las exportaciones menos las importaciones y me da un saldo comercial. Aquí es donde se da la situación de que si yo tengo un déficit o un superávit comercial, es decir, este saldo no es otra cosa que lo que me va a decir es superávit o déficit comercial. ¿Y cómo voy a saber si es superávit o déficit comercial? En este caso, lo que hago yo es restar este menos este, es decir, exportaciones menos importaciones, y lo que me dé saldo comercial es lo que va a ser, si va a ser favorable o desfavorable. ¿Cómo es esto? Si yo tengo más exportaciones que importaciones, voy a tener un superávit. ¿Cómo es esto? Aquí, por ejemplo, tengo menos exportaciones que importaciones. ¿Qué quiere decir? Le compro más a Alemania que lo que le vendo. Igualito que como en contabilidad. Si en este caso yo vendo más que lo que compro o los gastos que tengo, ¿qué va a pasar? Voy a tener una utilidad. En este caso vendría siendo esta parte de esa utilidad sería, en el caso de la balanza comercial, un superávit comercial. Por el contrario, si yo gasto más en una empresa que lo que vendo, pues normalmente tengo un déficit o una pérdida, que en este caso, la parte de aquí, como dice, aquí en este caso yo estoy exportando menos que lo que importo. Si se dan cuenta, si aquí voy a ver, si este es, en el caso de exportaciones, es mayor y este es menor, ¿sí? Entonces normalmente voy a tener un superávit, ¿sí? Y si en el caso, por ejemplo, de las exportaciones es menor que en este caso de las exportaciones y son mayores las importaciones, perdón, voy a tener un déficit. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, que tuve aquí un superávit o un déficit comercial, en el caso de estos dos, de este que estoy haciendo el ejemplo. Un déficit comercial. Sí, exactamente, por eso de hecho ya salió aquí en rojo por el formato que me dice que esta resta entre uno y otro, igual para que vayan viendo ustedes, pueden hacer la resta entre uno y otro, es decir, restar los 6.464.000 o 6.000, perdón, 6.464 millones, no le pongan los tres ceros, así nada más la resta como está. 6.464.744 menos 13.868.074. ¿Cuánto me da? Da menos 7.403.300.
Entonces dice menos 7 millones o 7,000 en este caso, que son 7,403,300. 300. Es decir, ¿y por qué con números rojos? Porque es un déficit, es un saldo comercial negativo. En este caso sería, como les decía aquí ahorita, un déficit comercial con Alemania en el 2020. No me imagino que debe ser igual en los demás años, pero en este caso les digo, tenemos un déficit comercial con Alemania. ¿Por qué? Porque le compro más de lo que yo le puedo vender. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? No, maestro. Ok. Lo va a subir a Classroom, ¿verdad? La clase. ¿Mande? Lo va a subir a Classroom eso. Sí, el formato lo va a subir a Classroom ahorita y si pueden, lo que resta de la clase, hagan el del 2020 por si tienen dudas y ya después lo de la tarea queda para lo que es el de los demás años, ¿sale? Para ver si quedó claro en el caso de la explicación, hagan el del 2020, ahorita lo voy a subir a Classroom de volada lo que es el formato, ¿sale? Ok, profe. Sí, maestro.